Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, traen para ti Ámate Mujer. Vive libre y sin violencia. Una campaña social en donde te ofrecemos información de valor con ponentes especialistas. Presentan Alma González, Dey Pimentel y Paula Guzmán, el equipo de Radio Pasión. Muchas veces solo repetimos lo que vimos en casa. Sin embargo, todos los días son una bella oportunidad para comenzar de nuevo. Sí hay opciones. Sí hay nuevas oportunidades y nuevos caminos por explorar. Sí puedes dejar de malvivir y comenzar a vivir libre, sin violencia. Ámate, mujer. El secreto para vivir una vida plena, feliz y sin violencia es el amor. Únete a Radio Pasión US. US quiere decir us, nosotros. Hola, ¿qué tal? Listo. Bienvenidos a esta nueva conferencia de esta campaña Ámate Mujer, vive libre y sin violencia. Hoy quiero darle la bienvenida a Alicia Mesa, quien trae un tema muy interesante sobre la trata de personas, y a Elvia Ramírez, que nos va a hablar de hombres y mujeres aliados para la no violencia. Gracias a Dey Pimentel, una de las líderes de esta campaña de Radio Pasión, en donde pretendemos mandar un mensaje muy amoroso para toda la sociedad. Yo las dejo, Paula Guzmán, en nombre de Ricardo Gómez, director de esta estación, y su servidora. Les damos las gracias y la más cordial bienvenida a esta conferencia. Las escuchamos. Muchas gracias, Paula. Pues bienvenidas sean. Les dejamos aquí el control. Te estoy en este momento dejando compartir, Alicia, para que creo que tenías un... Claro, aquí me aparece que no tengo estoy inhabilitada para compartir pantalla. No sé si la podrás habilitar. Claro que sí, ahorita aquí sí. Ajá. Dejamos. Bueno, primero, antes de habilitar la pantalla, yo creo que es muy importante saber que la trata es parte de toda esta violencia que estamos viviendo. Voy a presentar en la pantalla una cuestión de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con la violencia, pero con toda la violencia de género. Que tiene que ver con la violencia colectiva, que han estado hablando muchas en las anteriores sesiones, ¿no? Que puede ser social, que es la que estamos viviendo, por ejemplo, con la delincuencia organizada, que está atentando contra muchísimas mujeres, con el feminicidio, con las desapariciones, la violencia política, que tiene que ver con esta inequidad en tener cargos públicos. Ahorita en el Congreso de la Unión ya se tiene mitad y mitad de representación de mujeres. Todavía no tenemos una presidenta mujer, pero en los municipios y en las cámaras locales y en las demás contiendas electorales todavía estamos en una especie de discriminación contra las mujeres. La económica pues tiene que ver muchísimo con los recursos que puede obtener la mujer a través de su trabajo, y también la había nombrado como esta cuestión de que las mujeres no podemos allegarnos a mayores puestos. Hay un techo de cristal que le llaman para no poder acceder a estos recursos económicos y a estos cargos, y aparte hay una violencia económica, ¿no? Que voy a hablar después. La otra es la interpersonal, que es la que más se ha hablado en este espacio. Una que tiene que ver con la comunidad, que puede ser de extraños o conocidos,
que tiene que ver con el abuso sexual, con el hostigamiento en la misma comunidad. Tiene que ver también, por ejemplo, con los usos y costumbres de los matrimonios infantiles, matrimonios acordados, en fin, con muchas cuestiones que la comunidad misma, por toda su historia y por sus usos y costumbres, va violentando a las mujeres y a las niñas, ya sea por extraños o por la propia familia, ¿no? Y paso a la familia o la pareja que ya habíamos puesto, ¿no? La violencia de la familia o la pareja puede ser violencia psicológica, física, sexual. En la violencia colectiva, por ejemplo, en las instituciones, en las instituciones de salud puede haber violencia obstétrica, que es a veces imponerle a una mujer sin su consentimiento lo que es un método anticonceptivo o poderla vulnerar en la cuestión de decidir su propia reproducción, ¿no? En la familia o pareja también encontramos la violencia económica o la patrimonial, que es muy importante porque es el control por parte de los hombres de este ingreso, ¿no? A veces decían, muy cierto, en otra de las conferencias que espero que ustedes vean, que aun cuando tengas un nivel económico alto, puede haber un control de tu gasto, o puedes tú ser una profesionista y ganar tu propio dinero y simplemente no ser reconocida y no ser tú la que genera las condiciones para dónde gasto este dinero, ¿no? Hay un control económico. Y patrimonial es que se atenta contra tu patrimonio. Esto es muy importante porque a veces en los divorcios se da mucho que se atenta contra el patrimonio de la mujer, ¿no? Y todas estas violencias están relacionadas hasta llegar a la violencia autoinfligida, que quiere decir que llegan en un momento las mujeres de tanta violencia que llegan al suicidio o a automutilarse, ¿no? Esto se está viendo mucho en adolescentes, mujeres, en niñas, y es una violencia que nos está llamando mucho la atención. Entonces, todo este tipo de violencia colectiva, interpersonal y autoinfligida se da en la trata de personas, ¿no? Entonces, es como muy, muy importante ver que la trata de personas, y paso a la siguiente, bueno, este es un poquito lo de la violencia de género, unos números que les tenía yo preparados para ir viendo que la violencia de género ha ido subiendo. O sea, del 2018, por ejemplo, los feminicidios eran 897 feminicidios. A 2021 eran 977. La violencia familiar reconocida, es decir, la que se denuncia, que es muy poca, en 2018 eran 180,187 casos, y en 2021 253,736. O sea, se ha ido incrementando la violencia familiar impresionante, sobre todo por la era del COVID. La violencia de género, en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, subió de 2,255 a casi lo doble, que son 4,186 casos. Y luego el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de 21,592 en 2018, subió a 24,425 en 2019 y ya bajó un poquito en 2021 a 23,285. Esto es un poco como el panorama de la violencia de género, ¿no? Que es toda esa violencia donde se abusa del poder por ser mujeres, ¿no? Y que se ha ido incrementando, y es muy importante saberlo porque la tenemos que detener. Y las únicas que las vamos a detener somos las mujeres, y como dirían las indígenas de Chiapas en los acuerdos de San Andrés de 1994, junto con los hombres, ¿no? Al lado de los hombres, y para eso tenemos que hablar de nuevas masculinidades, porque un poco todo este tipo de violencia se da porque el hombre y la mujer han sido educados bajo una masculinidad hegemónica, es decir, una masculinidad que maltrata, una masculinidad fuerte, que se cree por arriba de las mujeres. Y
pierden mucho también ellos, porque por otro lado son los proveedores de la casa, son los que deciden, pero tienen la pérdida del cuidado de sus hijos, de tener una buena relación de pareja, de amor, de cariño. Entonces, las nuevas masculinidades van hacia tener una relación equitativa, amorosa, con su pareja y con sus hijos e hijas, ¿no? Una en que se comparten los bienes y que es muchísimo más fructífera para la familia. Me voy un poco. Perdón, quisiera yo comentar algo en relación sí, perfecto, Elvia. Cuéntame. Gracias. Bueno, no sé si quisieras quitar tantita la presentación para no confundir. Claro, la quito. Gracias. En relación a las nuevas masculinidades y a los datos que se presentan, bueno, primero me presento porque igual la gente dice, bueno, ¿y estas señoras quiénes son? Yo soy Elvia Ramírez, soy especialista en políticas públicas con perspectiva de género, consejera de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad y catedrática y activista. Bueno, ciertamente la violencia ha ido en aumento. Y generalmente los datos registrados, supongo que estos que nos acaba de compartir Alicia son del Secretariado Ejecutivo Nacional, corresponden a los datos que se registran por denuncias, ¿no? O sea, a esto habría que agregarle todos los casos de violencia que no son denunciados y son muy altos. De hecho, es alrededor de 9 de cada 10 casos no se denuncian. Entonces, y luego del 1% que sí se denuncian, solamente el 2% llegan a una sentencia, ¿no? Y esto tiene muchas causas. Por un lado, porque socialmente se revictimizan las mujeres, diciendo, pues, dónde andaba, qué hizo, por qué lo provocó, ¿no? Se vuelve a culpabilizar a las mujeres de su violencia. Y por otro lado, como bien decía Alicia, pues hay algunos prejuicios que hacen suponer que los hombres tienen derechos sobre las mujeres. ¿Cuáles son algunas de estas ideas equivocadas sobre la violencia contra las mujeres? Una es que el hombre le puede hacer a su mujer lo que él quiere, porque para eso es su mujer, es como si fuera su propiedad, como una cosa, ¿no? Lo segundo, y esto lo escuchamos mucho, no es que no la golpearía si no la quisiera tanto, ¿no? La golpea o la cela porque la quiere, y esto es una idea muy equivocada del amor, y por eso hoy también se habla de hay que quitar algunos mitos del amor romántico, ¿no? Que el amor tiene que soportar absolutamente todo, pues no. Aquello que va en contra de tu dignidad, de tu seguridad, de tu libertad, no puede ser soportable en nombre del amor. Otra cosa, otro mito es, solo los hombres pobres e ignorantes golpean a sus parejas. Y esto es muy injusto porque es como criminalizar a la pobreza, ¿no? Así de, es como no saben, por eso se comportan como animales. O sea, no sucede que la violencia ocurre en cualquier estrato económico, ¿no? Y incluso en estratos muy altos también hay formas en cómo se ejerce la violencia. Otro mito que solemos encontrar es que el problema solo sucede cuando los hombres toman alcohol o están bajo el influjo de alguna sustancia nociva, lo cual no es cierto. O sea, hay muchos hombres que sin necesidad de sustancias nocivas son violentos, ¿no? Por otro lado, otro mito que también podemos encontrar es que la violencia es solo un asunto de ellos, o sea, los hombres son culpables y entonces las mujeres somos víctimas per se. Bueno, y ahorita me llamó mucho la atención una afirmación que hacía Alicia, donde dice que solo las mujeres vamos a poder detener la violencia. Yo difiero un poco, porque uno, si bien la mayor parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres es perpetrada por hombres, no todos los hombres son violentos, ¿no? Y por otro lado, la mujer no es la única responsable de denunciar la violencia o identificarla o de poner un alto, porque a veces las mujeres no tienen el conocimiento de qué es la violencia, porque han vivido así desde niñas en un ambiente donde está muy normalizada y entonces no pueden desarrollar esta capacidad de poder detenerla, ¿no? Y eso le quitaría la responsabilidad a los hombres de no incurrir en actos violentos contra las mujeres, ¿no? Entonces, uno, no todos los hombres son violentos. Dos, la solución de la violencia no depende solo de las mujeres. Y tres, pues claro que los hombres pueden ser nuestros aliados contra la violencia, especialmente aquellos que no han ejercido ningún tipo de violencia contra las mujeres. Y el último mito que quisiera presentar
es que si el hombre golpea a la mujer es porque ella lo hace enojar, ¿no? Y entonces caemos otra vez en estos mitos de que, no, es que seguro tú le hiciste algo, o le dijiste algo, y es volver como a que las mujeres tenemos culpa, ¿no?, de las reacciones de los hombres, como si no hubiera una responsabilidad o conciencia de los hombres de, pues, respetar a la mujer, porque es ser humano, y porque la violencia no es una condición que atenta contra la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, cuando se proponen las masculinidades no tóxicas o nuevas masculinidades, pues justamente lo que se busca es que los hombres rompan con estos mitos, ¿no? Y con otros que tienen que ver en cómo se demuestra la masculinidad, ¿no? O sea, ustedes piensen en lo que muchas veces hemos oído que le dijeron a nuestros padres o a nuestros abuelos, o entre niños se dicen todavía, ¿no? Ay, es que sé hombre, ¿no? ¿Y qué significa ser hombre? No chilles como vieja, no te quejes, ¿no? Tienes que demostrar que eres fuerte, y que tienes algún tipo de poder sobre los demás. Bueno, estos mandatos todavía existen, todavía se difunden mucho, aunque sea una forma no consciente, pero que los hombres que asumen, ¿no?, como parte de su masculinidad, mostrar fuerza, mostrar poder, mostrar violencia como este signo de fuerza y de poder, y que no se parezcan a las mujeres, ¿no? Como si ser mujer o lo femenino fuera algo malo por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, este cambio de decir, bueno, la mujer no es menos que yo, no vale menos que yo, lo femenino no es algo propiamente dañino a la masculinidad, ¿no?, sino que vernos como iguales, con la misma dignidad, promover el respeto, relaciones recíprocas, de cordialidad, etcétera, pues van a permitirnos que, pues, muchos de estos actos violentos que llegan a formas graves o extremas, como la trata de personas, pues empiecen a disminuir, ¿no? Y bueno, yo aquí quisiera dar pauta a estas formas extremas de violencia que nos va a explicar Alicia. Nada más, Alicia, quería comentarle a Elvia que lo hizo muy, a lo mejor le dio mucho énfasis, pero Alicia sí dijo, o sea, quien puede detener esta violencia, esta trata y todo, es la mujer junto con los hombres. Así que me encanta porque las dos están hablando de masculinidades y vamos para allá porque tienen mucho que decir. Nada más quería hacer claro, énfasis, que sí lo comentó, nada más que a lo mejor le dio tanto fuerza a las mujeres, somos las únicas, pero luego junto con eso dijo, junto con los hombres, y qué importantes son, maravillosos hombres. Y yo en el programa pasado decía, bendito sea, rodeada de muchos hombres maravillosos que se suman, que aportan, que denuncian y que además nos ayudan a construir. Y no estamos tan lejos que nuestro director de Radio Pasión es un caballero que de verdad es papá de todas, y los caballeros que están también de locutores en la radio, de verdad se los digo, no es porque yo sea aquí muy amante y muy poética, sino porque son caballeros que construyen, que nos cuidan, que se suman, y sí existen. Pero Alicia, te dejo y sigan ustedes hablando de todos estos temas, perdón. Sí, no, y exactamente yo creo, mi pareja, Jaime Laínez, se dedica a masculinidades y dar talleres a hombres para que se termine la violencia, y ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, yo por eso estoy súper, como aferrada a que somos hombres y mujeres las que vamos a poder combatir esto, ¿no? Me voy un poquito a la trata de personas, que es, para mí, la verdad hemos avanzado bastante de 10 años que me empecé a dedicar a la trata de personas. Yo llevo 30 años dedicándome a derechos humanos, pero desde hace 10 años nada más a la trata de personas, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es un avance legislativo. Hemos visto que ya hay elementos de tipo penal para condenar la trata de personas, pero como decía Elvia, el número de casos, que es impresionante, nada más el 6% llegan a sentencia, y de eso nada más el 2% a reparación del daño. Pero bueno, voy a pasar primero a decir qué es la trata de personas, ¿no? O sea, la trata de personas es la captación, que esto es muy importante porque ahorita se está captando a las personas por medio del internet,
sobre todo a las niñas y mujeres, pero sobre todo a las niñas y adolescentes, ¿no? Por medio del internet, ofreciéndoles lo que es el amor romántico o ofreciéndoles ser modelos, etcétera, y con eso las captan, ¿no? También está el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de las mujeres y las niñas y también de hombres y niños, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de poder o de una situación donde los beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, es decir, hacen toda un contexto de violencia, de coacción y todo para obtener el consentimiento para explotarte, ¿no? Aquí en la mayoría de las mujeres es para explotarte sexualmente, pero también hay trabajo en el hogar que es explotado. En los hombres está más la explotación laboral. Ahorita voy a comentar de todos los tipos de trata que hay, pero sobre todo lo que quieren es obtener el consentimiento, y muchas víctimas de trata no se sienten víctimas porque su tratante se casó con ellas y tuvo hijos con ellas, ¿no? Esto es mucho que lo que empezó en Tlaxcala con los padrotes o los proxenetas que buscaban adolescentes y que se casaron con ellas y tuvieron hijos y que a la mera hora las fueron metiendo a la prostitución y a la explotación de la prostitución ajena, ¿no? Entonces es como muy importante ver que ellas cuando son rescatadas dicen, no, yo no estoy explotada, o sea, yo me gano la vida con esto y con esto mantengo a mi familia. Cuando el proxeneta tiene 3, 10, 15 personas a las cuales se está explotando. O muchas veces son personas en situación de vulnerabilidad, como niñas en situación de calle o adolescentes que son raptadas para la prostitución, ¿no? En el protocolo de Palermo, que es el que se hizo por la UNODC, dice que la explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, ¿no? Entonces ese es un poco lo de la trata. Voy a pasar en la pantalla un poco para que se comprenda mejor la trata. ¿Cómo es esto, no? Es la captación, el traslado, la acogida y la explotación. Bajo coacción, amenaza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, concesión de pagos o servicios de una persona que tenga autoridad sobre otra. Cuando son niños o niñas, no importa estos medios, la coacción o amenaza. Ahorita lo que está pasando en México es que los niños son captados para la delincuencia organizada. Entonces, pues obviamente los hacen cometer delitos y todo. Y las niñas, pues para la prostitución sobre todo, ¿no? Aquí tenemos, estos son las modalidades de trata de personas que están en la Ley General en materia de trata en México. Y si ven, son muchísimas. O sea, está la esclavitud, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual donde viene la pornografía. Aquí he de decir que nosotros somos el tercer país en cuestión de pornografía infantil, después de Tailandia y de Camboya. Entonces tenemos un problema gravísimo en cuestión de trata de personas. Está la mendicidad forzosa, está la adopción ilegal de persona menor de 18 años, está el matrimonio forzoso servil, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, la condición de siervo, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas y el tráfico de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos, ¿no? Una de las cosas es que la trata de personas en México, es lo que yo les decía,
de 2017 a 2021 hubo 3.896 víctimas de trata, que como dice Elvia, pues son las que denuncian, ¿no? Fueron las que denunciaron. De esos, 75.30% fueron mujeres, 20.48% hombres y sin identificar el sexo 4.20%, que esto puede ser que sean transexuales o transgénero, ¿no? En cuanto a los menores de edad, de las víctimas de sexo femenino, 35.61% eran niñas y adolescentes, y en cuanto a las víctimas del sexo masculino, 63.28% fueron menores de 18 años, ¿no? Entonces esto también nos habla de una sociedad adultocéntrica que está explotando a las niñas y a los niños, ¿no? Y eso es realmente como muy, muy grave, ¿no? Aquí es un poco lo que les decía de la trata de personas y la impunidad, que es como muy, muy importante, porque mientras quede impune esta delincuencia, que es delincuencia organizada por lo general, o a veces son los mismos parientes que explotan a sus hijos, pues va a seguir pasando, ¿no? Entonces tenemos que hacer desde una transformación cultural, porque los proxenetas tienen toda una forma de hacerse para poder atraer a las personas y explotarlas, como trabajar con políticas públicas que erradiquen esta violencia tan brutal como es la trata de personas, ¿no? Y esas políticas públicas tienen que ver con presupuesto. Por ejemplo, el Programa Nacional contra la Trata todavía no sale. Ya estamos a 2019 y todavía no sale ni tiene presupuesto. Entonces, son cosas que tenemos que ir avanzando para que realmente haya una política pública que erradique la trata de personas, y también tener en nuestras casas a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, y también a nuestros hombres, políticas de prevención, de que estén como muy, muy avisados de que puede haber trata de personas, ¿no? Y todas las fases del engaño. Con eso le doy la palabra a Elvia, perdón. Gracias, Alicia. Sí, a mí me gustaría enfatizar dos temas que están muy vinculados con el tema de la trata. Uno es la pornografía, ¿no? Y hace rato mencionaba yo que hay como algunos mandatos de género que todavía se siguen reproduciendo hacia los hombres, y uno tiene que ver con demostrar una sexualidad activa. Y entonces muchos jóvenes, muchos niños, ahora se identifica que desde edades muy tempranas, y con la pandemia se hizo más pequeña la edad en que muchos niños se estuvieron conectando en páginas de pornografía, ya sea porque les llegaban en la publicidad y por curiosidad se conectaban, o porque pues no tenían nada que hacer y los papás pues están trabajando los dos, ocupados, y no pueden revisar todo el tiempo lo que ven los hijos, pero sobre todo los niños varones, se incrementó el uso exponencial de la pornografía. Ahora, cuando quien sea que se exponga a la pornografía, cuando uno empieza a ver pornografía a través de las redes, digamos que el mecanismo tecnológico cada vez te ofrece tipos de pornografía más fuertes, ¿no? Y el uso de la violencia contra las mujeres, específicamente en la pornografía, cada vez es más alto. Cuando el que está observando la pornografía no ve satisfecha su líbido, su curiosidad a través nada más de la pantalla, es cuando se empieza entonces a buscar experiencias fuera de casa que puedan satisfacer estas fantasías, y es cuando hay algunos jóvenes que se vinculan entonces con servicios de trata de personas, ¿no? Entonces hay un vínculo cada vez más claro de la relación entre el consumo de pornografía y luego se da el salto a la trata de personas. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el cuerpo de las mujeres de mayor manera, aunque también pasa con niños, con adolescentes varones, se vuelve un producto de consumo? No solamente para la satisfacción sexual, sino además de una satisfacción sexual violenta,
¿no? Porque pues no es una cosa romántica de amor que se ofrece en estos servicios de trata de personas. Y por otro lado, también hay una cultura del entretenimiento que va normalizando la violencia. O sea, lo vemos en los juegos, en los videojuegos, el trato violento de índole sexual hacia las mujeres de los videojuegos es muy, muy grotesco, ¿no? Ese es uno. Otro, las canciones, ¿no? Y lo vemos, o sea, en cualquier tipo de género, casi, cómo esta violencia sexualizada contra las mujeres también es muy soez, es muy grotesca. Y bueno, eso va normalizando que pues las violencias, pero especialmente la que tiene que ver de índole sexual, pues se normalice, ¿no? Y se expanda a pesar de que hay legislación, de que hay programas para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, etcétera. Por otro lado, haciendo eco de lo que Alicia nos mencionaba en términos de políticas y presupuesto, avanzamos del 2000 al 2017 más o menos mucho en el fortalecimiento legislativo en nuestro país y iba avanzando progresivamente en la parte presupuestal, pero yo sí quiero comentar que de 2019 a la fecha todo esto no solamente se ha detenido, sino que ha habido un retroceso. Por ejemplo, a esta fecha, estamos a 25 de junio, no se le ha dado el dinero a los refugios de mujeres, que son los que atienden violencia extrema, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿cómo? Si esas mujeres, su vida está en peligro y no el refugio que puede acogerlas no tiene recursos, ¿cómo las va a mantener, no? A ellas y a sus hijos, porque a veces llegan con todo y sus hijos. Por otro lado, también esta semana yo recibía la noticia de que la Secretaría de Salud a nivel federal quitó los recursos en promedio a nivel nacional a los estados de hasta un 61% para los programas que tenían que ver con la atención a la violencia de género a través de las Secretarías Estatales de Salud. ¿Qué cosas atendían esos programas? Pues no solamente es la atención a víctimas en términos de atención psicológica, sino los programas que van dirigidos a la reeducación de hombres agresores, a la prevención de la violencia con jóvenes y a todo lo que es también prevención y atención de la violencia intercultural, ¿no? En zonas indígenas. Entonces traemos un déficit de recursos para que en la práctica pueda ser protegida la vida de las mujeres y las niñas, tremendo, ¿no? Y bueno, estos son recursos que están dirigidos a la violencia de pareja, a la violencia doméstica, etcétera. Bueno, pues si así está el déficit en esos ámbitos de violencia, mucho mayor en el ámbito de la trata de mujeres, ¿no? Y de personas en general. Y por otro lado, ya como último punto para poder seguir conversando, es la dificultad que hay para el acceso a la justicia, ¿no? Aunque ya también cada vez hay más protocolos, etcétera, lo cierto es que sigue siendo un calvario para las víctimas poder llegar al acceso a la justicia, porque en el camino la siguen revictimizando, padecen violencia institucional, es decir, una vez que saltaron todas las barreras para llegar a poner una denuncia, las instituciones violentan a las mujeres y entonces se ejerce un tipo de violencia que hasta hace muy poco estaba visibilizada, o sea, la violencia institucional que se ejerce a través del Estado no era reconocida sino hasta la conferencia de Belén do Pará, que se firmó en el 94 y en México en nuestra ley del 2007, ¿no? Entonces es muy, muy difícil y eso todavía se dificulta más cuando en el tema concreto de trata de personas, pues se han identificado actores políticos involucrados en las redes de trata de personas, ¿no? Y aquí en México, bueno, Lidia Cacho hizo pues un ejercicio de visibilización muy claro en el tema. Claro. Uh-huh. Me suena doloroso lo que las dos comparten, en verdad que no me quedo sin palabras. Alicia, si quieres ir hacia la recta final, sabemos que quizá ocupen las dos un programa. Yo en verdad de manera particular les invito a mi programa que se llama Sobreviví, porque sí sobrevivimos a muchas cosas, porque tienen ustedes mucho que compartir, una preparación impresionante y a lo mejor es poquito el tiempo. De cualquier manera, esta liga que se queda en vivo en Facebook deja ahí sus números
los que ustedes nos permitan hacerles llegar, por si hay personas que las necesiten, desde la charla, la conferencia, la escuela, la institución, un servicio o como profesionales. Interesantísimo, pero sí vamos así aterrizando este tema. Y Alicia, te cedo la palabra. Bueno, yo como último, bueno, una de las cosas que yo de verdad los felicito en Radio Pasión es que pasen estos temas, ¿no? Porque mientras más se sepa, más prevención vamos a hacer, ¿no? Entonces, una es, la trata se puede prevenir, y la prevención de la trata es muy amplia. Primero tiene que ver con la situación de la pobreza. Aquí sí, la situación de la pobreza es un factor de trata porque la gente busca trata de buscar unas mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces niñas y adolescentes son enganchadas para decirles que van a tener una mejor condición de vida en otro estado. Generalmente las transfieren de otro estado. Los estados de origen son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Son los estados más pobres. Los de explotación son Ciudad de México, Estado de México, Tijuana, Puebla, Tlaxcala, en fin, ¿no? Entonces, una es la pobreza. La otra es la violencia de género. Muchas niñas que salen de sus casas es por la violencia de género y por la violencia hacia ellas. Entonces, las que están en situación de calle prefieren estar ahí porque no viven esa violencia y son captadas por los tratantes para explotarlas sexualmente. Entonces se necesita una política ahí con las personas que están en situación de calle, que también a veces las agarran para explotación por mendicidad. La otra es que se sepa que las personas migrantes tienen un alto riesgo de ser captadas por las redes de trata del crimen organizado. Aquí en México tenemos un problema muy grande porque toda América Latina está migrando, sobre todo Centroamérica, no se diga Honduras, Salvador y Guatemala, hacia los Estados Unidos, y en el transcurso son captadas para la trata de personas, ¿no? Y ahí a veces están coludidas las autoridades de migración. Entonces es un problema muy grave que se tiene que ir resolviendo. La otra es que la política de trata de personas tiene que ver con una política entre estados. No solo se puede combatir aquí en México. Se necesita que el Estado haga relación con Estados Unidos, con Honduras, con Guatemala, con El Salvador, con toda América Latina, con España, con Europa del Este, que de Europa del Este nos llegan muchas a través del matrimonio servil, ¿no? Y a través de la prostitución. Entonces es un problema muy grande que necesita varias respuestas, ¿no? Institucionales. Y la otra que se me hace básica y que él ya seguramente va a decir que sí, es tenemos que cambiar esta masculinidad hegemónica y que tiene que ver con nuevas masculinidades o masculinidades no tóxicas. Porque los padrotes, los proxenetas, los empleadores que tratan a las personas como esclavas, y hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre eso, hacen ver que los hombres están utilizando su poder y su ser machista, digamos, en lo más coloquial, las formas para explotar a otras personas, especialmente a mujeres y niñas, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo a Radio Pasión, te agradezco mucho a ti como coordinadora de este espacio y a Paula por darnos este espacio para decir qué está pasando y para poner un foco en que México está muy mal en trata de personas, ¿no? En que de verdad eso de ser el tercer país en pornografía infantil es una vergüenza, y estamos en turismo sexual infantil también terrible y no hay denuncias. Entonces falta muchísimo por avanzar y que todos nos involucremos en esto, y que si vemos algo raro cerca de nuestras casas lo podamos denunciar y podamos ayudar a la gente que está atrapada, ¿no?
muchísimas gracias. Estas serían mis últimas palabras, yo creo, para ya no quitar el tiempo porque estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Elvia, pues ahora sí que estamos en la recta final. Gracias. Bueno, a mí me gustaría proponer cómo los hombres específicamente, bueno, todas las personas, porque todas las personas hemos ejercido en algún momento machismos o micromachismos, ¿no? ¿Qué conductas podemos identificar que podemos cambiar, ¿no? Porque una cosa es la política, el presupuesto, lo que se puede hacer a nivel de las instituciones, pero nosotros como personas que convivimos todos los días, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo les quiero comentar brevemente de algunos micromachismos que ejercemos, y la invitación aquí es, pues, especialmente a los hombres, que identifiquemos cuando se usan, ¿no? Para dejar de usarlos, porque eso fomenta así de poco a poquito la violencia. Hay algunos micromachismos que se llaman utilitarios. Fíjense, una cosa tan simple como decirle a las mujeres para que se mantengan haciendo quehaceres domésticos es: me encanta cómo planchas las camisas, prefiero que tú lo hagas porque a ti te sale muy bien. Es que yo no sé cocinar, a mí no se me da. No, es que yo no sé lavar trastes porque siempre me quedan mal. Tú lo haces perfecto, ¿no? Entonces, es un halago aparente, pero es una forma de, pues así que ella lo siga haciendo y yo no lo hago. Y entonces, aunque hacer quehaceres en sí mismo no es violento, el generar una sobrecarga desigual de responsabilidades en los cuidados limita oportunidades de las mujeres. Una de ellas, por ejemplo, es el acceso al empleo. Y cuando las mujeres no tienen sus propios recursos económicos, es más factible que aguanten situaciones de violencia, porque no tienen cómo salir solas adelante, ¿no? Otro tipo de micromachismos, por ejemplo, son los coercitivos, donde hay una evidente manifestación de control, cuando les dicen, pues yo tengo el control, tú no. Y eso lo vemos de manera muy fehaciente desde la relación de pareja, ¿no? De que, y mándame foto de cómo estás vestida y la ubicación de dónde estás y quiero ver con quién estás hablando. Esa es una forma de control y que, bueno, se ve de manera exponencial mucho más evidente en las relaciones de tipo de amor romántico que pretenden captar a las chicas para cuestiones de trata, ¿no? Donde le dicen, no, es que ya no puedes regresar con tu familia porque si no, yo les voy a decir lo que tú estás haciendo y no sé qué, y entonces empieza la amenaza, ¿no? Para mantenerlas captivas. Otro tipo de micromachismos son los encubiertos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que una chica va a salir con el novio o la pareja y le dicen, ¿vas a salir así, con ese escote? ¿Qué no te da vergüenza? ¿No? Ese es un micromachismo encubierto, porque a lo mejor pueden decir, te van a faltar al respeto, ¿no? Mejor ponte un vestido más largo, no enseñes tanto el escote, pero en realidad, pues es una forma de control. Otro micromachismo son los micromachismos de crisis, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hay un momento de tensión, en este caso vamos a hablarlo en la pareja, imagínense que ella quiere salir a trabajar y le dice, pues tú sabrás qué haces, pero cuando regreses yo quiero que todo esté listo en la casa, ¿no? Y entonces hay muchas violencias inmersas ahí, es violencia económica, ¿no? Es violencia de pareja, etcétera. Y bueno, hay otros que ahora han estado más visibilizados gracias a las redes, que a través de las redes se ha hecho una labor educativa. Tienen que ver, por ejemplo, con el manterrupting, que le llaman así, que es la interrupción constante por parte de un hombre a una mujer, y esto ocurre mucho en el ámbito laboral o en el ámbito político. El biopiating, que es apropiarse y llevarse el crédito de una idea generada por las mujeres, ¿no? Esto también se da, en la historia lo hemos visto mucho en el reconocimiento de las mujeres científicas que han estado invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, el gaslighting, que es hacerle creer a las mujeres víctimas de violencia que es una exageración de su percepción, ¿no? Que en realidad no es así como están sucediendo las cosas, que se está imaginando. Y eso, bueno, se utiliza muchísimo. El otro micromachismo es el mansplaining, que es esto de explicar a las mujeres de manera paternalista y condescendiente cosas que ellas saben, ¿no? Y por último, el manspreading, ¿no? Que es ocupar más del espacio necesario en los espacios públicos y que minimizan la presencia de las mujeres. Entonces, estas son conductas cotidianas con las cuales pues los hombres y las mujeres podríamos empezar
a fomentar una cultura de respeto, de no manipulación, de no control, y que estén basadas más en valores de igualdad, de corresponsabilidad, de respeto a la dignidad de las personas humanas. Entonces yo sí creo que a pesar de que el entorno está muy complicado, que nos puede llevar de violencias pequeñas a marcos extremos de violencia como es la trata de personas, el feminicidio, las desapariciones forzadas, sí hay elementos para que quienes están tomando conciencia de cómo nos afecta, podamos hacer algo, ¿no? Más allá de si el gobierno empieza a hacer o no, de cómo sí culturalmente y en el día a día podemos hacer algo para prevenir la violencia. Y bueno, agradezco a Radio Pasión la invitación y el espacio con Alicia Mesa, ¿no? Para poder dialogar de este tema que a todos nos ocupa y nos preocupa porque nuestro país sigue creciendo. Ay, pues yo me quedé, yo no sé ustedes, los que nos están sintonizando. Bueno, este programa se va a acomodar en la transmisión de la semana de Radio Pasión US. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren la plataforma de Facebook y la vamos a compartir. Pasa por muchas personas y ojalá que logre hacer ruido, que despierte lo que se tenga que despertar, el ánimo, las ganas de conocer, de saber, de facultarnos. A mí me quedó una hipersensibilidad, saber que somos el tercer país en pornografía infantil, o sea, me deja impresionada. Ambas tocaron temas muy, muy importantes. Esto último que tú dijiste, jamás lo había escuchado, los micromachismos. Así que si me permiten, claro que les voy a hacer llegar una invitación y me regalan un espacio porque creo que sí necesitamos más tiempo. Pero bueno, la intención aquí es dejar estas semillas de información, semillas de paz, semillas de amor que tengan y que den frutos en la manera que tengan que dar frutos, en caballeros, en damas, en jóvenes, en mamás, en maestras, y que las conozcan a ustedes, que sepan que hay personalidades, y mire, qué mejor que fueran mujeres, no es por hacer a un lado a los caballeros, pero así dio la casualidad o la sincronicidad, y que hay mujeres preparadas para abordar estos temas, para hacer ruido, para generar estas políticas que hacen falta. Y bueno, muchas gracias Elvia, gracias Alicia, y pues aquí seguimos en Radio Pasión con otra plática que tiene mucho que ver con esto. Es una opción, a veces creemos que no hay opciones y bueno, pequeñas instituciones van generándose. A lo mejor el país no le ha dado la importancia a este recurso o no ha llegado el recurso a estos albergues, pero BIFAC es un tipo de albergue, por decirlo así, que capacita gente, que trae gente y que también se mueve en la sociedad por donaciones y por cosas, trabajos personales, así que una cosa va ligada a otra. Muchas gracias y pues que todo esto sea para bien y traiga a su voz mucha luz. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias Elvia, y estaremos al pendiente de la siguiente conferencia. Un abrazo a todas. Un abrazo gracias, a todas. Gracias chicas, gracias. Muchas bendiciones. Bye. Gracias igual.